Francisco Bernate es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas y está con nosotros a esta hora para mirar esa otra cara de los argumentos. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos. Paula, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todo el equipo de Red Más Noticias y por supuesto para todos los televidentes que nos permiten acompañarlos a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Doctor Bernate, no sé si estaba usted escuchando la entrevista que teníamos con la vicefiscal Mancera, pero ¿tiene sustento jurídico, sustento legal esta medida que buscaría aplicar la Fiscalía de extinción de dominio a quienes bloqueen las vías? Porque la vicefiscal, entre otras cosas, nos explicaba cómo los alcances de la extinción de dominio van más allá de lo que todos los colombianos creíamos que era solamente sobre bienes adquiridos con dineros ilícitos. Pues yo creo, Paula, que es un orgullo para Colombia el talante de la señora vicefiscal que tenemos, que claramente hace una exposición brillante, producto de muchos años en la Fiscalía, de una formación sólida, de un hablar muchísimo más pausado y claramente con un criterio jurídico que puede o no compartirse. Y lo primero, tienes razón, la extinción de dominio no solamente aplica cuando las cosas se compran con el producto de un delito, sino también cuando las cosas, dos, son el producto de un delito, y tres, cuando las cosas, como el ejemplo que ponía de una casa, son empleadas para la comisión de un delito. Eso está desde la ley 1708, el Código de Extinción de Dominio. En eso no tenemos ninguna discrepancia. El asunto aquí es si una persona que atraviesa un camión en medio de una protesta está cometiendo un delito o no. Y la señora vicefiscal tiene razón. Existe un delito desde el año 2011, 10 años, que se llama obstaculización de vías públicas, pero es que no es atravesar el camión y ya. Es atravesar el camión de manera ilegal, de manera ilegítima, en un contexto de ilegalidad y con eso poner en peligro a la comunidad en términos de su seguridad alimentaria, su vida, su trabajo o su derecho a la salud. ¿Nosotros qué creemos, Paula? Y aquí es donde está la discrepancia, porque no he visto el primer colega penalista que haya dicho que está de acuerdo con esta medida. Consideramos que la protesta en Colombia no se puede penalizar. Estamos en desacuerdo, por supuesto, con los bloqueos, el desabastecimiento, la violencia, el vandalismo. Por supuesto que son delitos que deben investigarse, pero no podemos judicializar a las personas que atraviesan un camión y se bajan a protestar. Estoy de acuerdo, el desabastecimiento es un grave problema, pero para eso hay otras medidas, las medidas de policía. Pareciera que al final del día lo que pretende imponerse es la idea de que uno debe protestar sin incomodar, y la protesta necesita ese tipo de incomodidad, insisto, sin justificar todo lo que está pasando, pero no penalicemos el hecho de protestar, no resolvamos todo a punta de código penal y en este caso de confiscación, porque faltó un dato: la Fiscalía no extingue el derecho de dominio, lo extingue un juez de la República a solicitud de la Fiscalía, terminado todo un proceso. Paula, hay miles de procesos en Colombia de extinción de dominio, de casos muy graves, atascados porque esta justicia es particularmente lenta, difícil. ¿Vale la pena meterle ahora a los camioneros a este problema? ¿Hay otra forma en que lo podamos resolver? Yo creo que sí, a través del diálogo, el consenso, las medidas de policía y lo demás, pero judicializar y criminalizar todo en Colombia, yo creo que no está bien. Doctor Bernate, pero entonces, para claridad de todos y que podamos entender esta situación un poco mejor, ¿bloquear vías hace parte del derecho fundamental a la protesta, sí o no? Por supuesto, Paula. ¿Cómo más nos vamos a manifestar? De lo contrario, tendríamos que manifestarnos por los andenes, o en los parques, o en la playa, o en la mitad de espacios, digámoslo así, deshabitados. Los colombianos se manifiestan, como en todo el mundo, en las vías públicas, y eso es parte de la protesta. Y por supuesto que parte de la protesta significa que podamos bloquear diferentes que eso nos dé el derecho a deshumanizarnos y permitir el desabastecimiento, que los niños se mueran. Eso es otro problema. Pero por supuesto, y es lo que vemos en todos los países del mundo, los ciudadanos se manifiestan en las vías públicas, que además son de todos. Pero cuando se dan este tipo de bloqueos de tan largo aliento que duran muchísimos días, pues vemos otras consecuencias, otros efectos que en qué lugar quedan. Es decir, se supone que priman lo general sobre lo particular, porque aquí se está causando un riesgo en cuanto a seguridad alimentaria, se está afectando el derecho al trabajo y otras consecuencias más. Por supuesto, en ningún caso el derecho a la protesta es absoluto como ningún derecho. Y yo no puedo quedarme en la vía pública y entonces desabastecer a las ciudades y demás. La idea es que haya una compaginación, como lo vemos, donde las personas bloquean la vía por un rato y después vuelve a la normalidad. Eso es lo ideal. Esto es una situación excepcional. La pregunta es si la salida es la criminalización. Este delito se expidió por cuenta del paro agrario, donde también hubo un gran desabastecimiento, y hoy la realidad es que pueden haber algunas judicializaciones muy limitadas en casos reales, donde no dejaron pasar el vehículo con alimentos,
alimentos o con gente que quería trabajar, pero la realidad es que el delito como tal plantea un escenario o un contexto de ilegalidad. Esta marcha y esta manifestación es ilegal, la ilegalidad no la determina que pasen 2 o 10 o 25 horas. ¿Qué tenemos que hacer como país? Entendernos, mirarlos los unos a los otros a los ojos y quienes están marchando entender el derecho de quienes no marchamos a nuestra subsistencia, a nuestro trabajo, nuestra vida y nuestra salud, y nosotros entender el derecho que ellos tienen a utilizar las vías públicas. Entonces, que haya bloqueos es válido, pero por supuesto deben permitir que los alimentos y que la gente pueda pasar. Entonces, yo creo que es compaginarnos, pero Paula, no es válido que nosotros como colombianos siempre estemos pensando en resolver los problemas que tenemos como sociedad a punta de cárcel. Esto es como un padre que tiene un hijo que no le hace caso y lo resuelve a punta de golpes. Como sociedad tenemos que dialogar, que avanzar, y ahora vamos a plantear entonces la confiscación. Ya lo oíamos, los camioneros que están protestando muchas veces no son los dueños. Hemos pensado en el impacto que esta medida tendría sobre el sector transportador en Colombia, extinguir el dominio, confiscar el dominio. Yo creo que no. Doctor Bernates, claro su llamado, no judicializar, no criminalizar, tenemos que buscar otras vías para solucionar muchas de las cosas que pasan en Colombia. Pero, por ejemplo, en el caso de este bebé recién nacido que terminó muriendo por cuenta de los bloqueos en la vía Cundinamarca, la situación sería distinta porque allí se perdió una vida justamente por los bloqueos a las vías, por esa obstrucción. ¿Se podrían aplicar allí medidas diferentes y se deberían aplicar además? Considero que en ese caso en particular, ese es un escenario clásico donde la fiscalía sí debe entrar a intervenir e investigar. Si la persona del médico que iba en la ambulancia puso en conocimiento de quiénes la situación que se estaba presentando, el riesgo que se estaba presentando, y a pesar de ello las personas no permitieron el paso de la ambulancia. Si eso es así, la fiscalía tiene que investigar un caso de homicidio agravado, por supuesto homicidio deliberado, porque la persona conoce el riesgo y lo asume, y esas personas tienen que ser judicializadas por ese delito. Pero mientras que no estamos judicializando a esas personas por la muerte de ese bebé, estamos pensando en la confiscación de los camiones. Entonces mira cómo disipamos el problema, vamos a criminalizar a todas las personas que están protestando en vez de realmente enfocarnos en lo que es. ¿Y qué es lo que es? El vandalismo, los daños a la propiedad, los excesos en la fuerza pública, las muertes que han ocurrido. Esta es una de esas. Entonces si nos concentramos en eso que es lo prioritario, podemos producir resultados mucho más rápido. Pero si a una justicia que ya está colapsada, como es la extinción de dominio, le vamos a meter a miles de transportadores colombianos, pues la vamos a colapsar y no hay resultados. Condenamos el vandalismo, el desabastecimiento, el bloqueo, la insensatez en este tipo de protestas, pero también hay que decirlo, la criminalización no es la vía, más cuando tienes un poder de policía que si ese es el caso, ¿dónde estaban? ¿Por qué no abrieron la vía y entonces permitieron que la ambulancia pasara? Aquí lo que yo creo es que se están disipando las responsabilidades y estamos criminalizando la protesta, estamos generalizando unos hechos y no nos estamos enfocando en lo que hay que condenar, el vandalismo, la violación a los derechos humanos, las muertes de personas, cualquiera sea su orientación, y ponernos de acuerdo en unos mínimos. Nadie debe morir en una protesta, ni tampoco las ciudades deben estar desabastecidas, ni debe faltarnos el combustible, ni debe alterarse nuestro derecho a la salud o al trabajo. Pongámonos de acuerdo en eso. Pero esta punto de Código Penal, Paula, te insisto, no es la forma en que una sociedad civilizada tramita sus conflictos. Bueno, pues se han intentado varias negociaciones, no se han podido llegar a acuerdos todavía. Esperemos a ver qué pasa mientras transcurren los días, porque las consecuencias ya se están empezando a sentir, doctor Bernates, fuertemente en muchos ámbitos de la vida de los colombianos. Finalmente, quisiera preguntarle, si se declara un estado de conmoción interior, ¿las condiciones en el caso de los bloqueos serían diferentes? Es decir, el Estado colombiano tendría allí unas herramientas mucho más estrictas y severas para poder desbloquear inmediatamente las vías del país. Paula, la noche antes de que iniciaran estas manifestaciones, el Tribunal de Cundinamarca las prohibió. Y mira tú cómo eso no le puso un candado a la gente para salir. Esa no es la vía. El estado de conmoción interior exige una situación imprevisible, esta no lo es, que no pueda solventarse de otra forma y que se necesite que el gobierno asuma el poder del Congreso y que tenga que incluso restringir los derechos fundamentales y suspender alcaldes y gobernadores. El estado de conmoción interior o el estado de sitio, eso ya no viene al lugar, no es procedente, no es la vía, no hay que radicalizar las posturas. Tenemos que mirarnos, acercarnos, darnos la razón los unos a los otros y superar esta polarización, ponernos de acuerdo en unos mínimos. Nadie debe morir en una marcha, nadie debe bloquear una vía al punto que no tengamos combustible, nadie debe polarizarse al punto que ya ni siquiera en las mismas casas nos podemos mirar a los ojos tranquilamente. Hay que bajar las aguas, mirarnos los unos a los otros y resolver esta situación de otra forma. Pero te insisto, un país que resuelve todos sus problemas en un código penal es lo más parecido a una familia cuyo diálogo solamente se da en el baño de la casa.
Bien, pues ponernos de acuerdo en unos mínimos, esa es la propuesta que hace usted, doctor Francisco Bernate, a esta hora cuando nos explica un poquito cómo sería este tema de la extinción de dominio, que lo que le logramos entender es que sí se puede, sí tiene sustento legal, pero considera usted que no se debe seguir criminalizando este tipo de situaciones. Muchas gracias por su tiempo con nosotros, doctor Bernate. Como siempre, Paula, un feliz resto de tarde, un feliz fin de semana y un feliz día para todas las madres de nuestro hermoso país. Muchísimas gracias. Claro que sí, lo habíamos olvidado en medio de todo el alboroto este fin de semana. Es el Día de la Madre.